otra noticia que ha marcado las últimas horas. Hay preocupación en la banca por la decisión del Banco Central de activar el requerimiento de capital contracíclico, una medida que le exige a estas instituciones aumentar los requisitos de capital ante las turbulencias financieras globales y que podrían generar consecuencias tanto en el consumo como en el crédito. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, buenos días y gracias por esta conversación. A ver, ha sido un poco contradictoria la mirada desde algunos bancos diciendo que efectivamente podría haber estas restricciones de los créditos por esta decisión que toma el Banco Central, y el Banco Central, ayer su presidenta Rosana Acosta decía que no debería haber esa restricción, que las holguras de los bancos son suficientes y que esta ecuación en el fondo le parece sostenible. ¿Qué es lo que va a ocurrir como efecto de esto que se le está pidiendo a los bancos? Yo creo que lo que está llevando como resultado esta situación es que el proceso puede ser mejorado en términos de una mayor y mejor comunicación y cooperación entre nuestras instituciones hacia el regulador, hacia el supervisor, de manera de que no existan noticias que no estén incorporadas. No en las magnitudes, sino en el sentido, ¿no? Y creo que eso es lo que ha pasado, porque el Banco Central ayer en un seminario que estaba definido hace semanas y que es habitual, efectivamente informó con más detalle algunas situaciones que permiten plantear que cómo se constituya esta nueva exigencia es diferente respecto a lo que hemos visto en el mundo y a lo que no teníamos esta información, ¿no? Esa es la primera línea. Y tal vez, Carla, mencionar que esto no es un problema de que los bancos no quieran constituir más capital. Solo mencionar que la banca en Chile va a triplicar los capitales si uno dimensiona 5 o 6 años hacia atrás y toma 5 o 6 años hacia adelante. Triplicar el capital. Y entonces estamos hablando de que desde los 20.000 millones de dólares, que era la base de capital hace, como digo, 6 años atrás, vamos a llegar estimamos, a 60.000 millones de dólares. Hoy día hay 40.000 millones. O sea, son cifras gigantescas. No hay ninguna industria en Chile que tenga estos volúmenes de capital. Entonces, ha sido demostrado que la banca tiene disposición y tiene capacidad para hacer este aumento de capital. Lo que pasa es que los bancos en todo el mundo se hacen planificaciones de capital. Hay estrategia en términos de que cada institución cómo enfrenta la exigencia del regulador y estamos de acuerdo hacia las mejores prácticas. Entonces, es muy importante para nosotros, para el mismo regulador, creo, también así lo estima, el tener información que permita planificar. Y cuando digo planificar son horizontes de más de un año. Y en este caso yo creo que podríamos haber entendido antes, por ejemplo, que no iba a haber una exigencia de nuevos capitales, sino que se iba a poder usar ya las bases que ya estaban contabilizadas. Esto es una situación distinta para cada institución, ¿no? Si a una institución le piden un mínimo de X, bueno, por ejemplo, la definición de política puede llevar a que, por definición interna, por prudencia y por una mirada desde el mercado, en realidad yo no voy a quedarme solo en el X, yo no voy a quedar solo en el piso, sino que debo tener 1 o 2 puntos de holgura, ¿no? Claro. Y bueno, eso significa que es lo que menciono, entonces que aumentar la base no es un loco en general, dependiendo de algunos bancos, por supuesto hay algunas muy grandes, en otros significa que la planificación que estaba con un horizonte dado va a tener que ser modificada para poder cumplir con esta exigencia. José Manuel, pero después mejor información. Respecto a la información, después de lo que ha ido pormenorizando el Banco Central, después de este seminario que tuvieron ayer, ¿están un poco más tranquilos? ¿Tienen más claro cómo sería la aplicación de este requerimiento? Por ejemplo, ¿en qué plazo? Y con esto que usted dice, que no va a ser igual para todos los bancos. ¿Están más tranquilos? A lo mejor fue un poco abrupto la forma en que se conoció esta medida. Sí, le explico además un punto, Carla, que tiene que ver por qué se produjo, pienso, en mayor ruido en el mercado. Este instrumento es un instrumento que se utiliza
conceptualmente en el mundo. Ese fue el origen y por eso tiene un nombre un poco raro que se llama contracíclico Sí. y que es un concepto que fue definido para cuando la economía está creciendo mucho y el crédito, además, específicamente está creciendo sobre márgenes prudentes. Que no es la situación Así como actual, se digamos. vive. Que es totalmente distinto al revés de lo que estamos viendo. Claro. Entonces, eso lo sorprendió, me imagino. Es que, por eso digo, si hubiésemos podido compartir, yo creo que, como digo, todo se puede mejorar. Nosotros, en una de esas, nosotros no entendimos adecuadamente. Por eso planteo que estas situaciones muchas veces son de ambas partes, pero implica, cuando se plantea un anuncio en donde primero la explicación era más bien referida a una situación de riesgo externo, no sobre el crédito creciendo. Muy bien, pero ayer escuchamos a la presidenta del Banco Central dando más fundamento de por qué esa mirada. Bueno, es un cambio respecto, pensamos, a lo que es el concepto inicial de cómo fue definido en Basilea. Hay otras herramientas también para situaciones cuando hay riesgos puntuales. Entonces, es un tema que nos gustaría poder conocer los fundamentos cualitativos en mayor profundidad. Estos son temas en desarrollo. Y especialmente pasar a los elementos cuantitativos, ¿no? De cómo esta opinión cualitativa puede ser traspasada a cifras, porque finalmente eso se debe traducir en modelos que los bancos adoptan, porque básicamente lo que queremos comprender al Banco Central, ¿no? Y dicho eso, habría sido claramente, creo que una situación de menor ruido en el mercado si se hubiera dicho desde un comienzo de que esto iba a ser sobre no una adicional sobre la base que ya estaban constituidos, es decir, justamente, como digo, a diferencia de lo que hemos visto en el mundo, que en el mundo ha sido dado a partir de capitales nuevos. Ya. Y eso creo que habría aminorado lo que ha sucedido. Ya, ahora, más allá de lo que origina esto, la interpretación que se hace de activar este mecanismo por parte del Banco Central y todo lo que usted me dice, que les hubiese gustado desde un inicio tener más información, hay una pregunta práctica para las personas que nos están viendo. Yo no sé si lo voy a poder resumir bien, José Manuel, si no, usted, por favor, me corrige, porque estos son temas bien técnicos, digamos, que bajarlos a nivel de nosotros los ciudadanos no es tan fácil. Aquí, en el fondo, se les está pidiendo a los bancos que tengan como una reserva de capital, una especie de colchón mayor por si es que hay algún evento externo, dijo el Banco Central, que pudiera generar un shock, porque frente a un evento externo, si viene un shock, por ejemplo, podría restringirse el crédito. En cambio, con esto quedaría como este capital y no estaría este perjuicio para las personas. Pero quienes han, en el fondo, reaccionado a esto se preguntan si eso no podría pasar desde ya al pedirles a los bancos que se guarde, por así decirlo, o se haga este colchoncito y ya ponerse más restrictivos en materia de crédito, que además los créditos ya vienen con varias restricciones en los últimos años. ¿Eso se descarta? ¿Eso podría pasar? ¿Eso va a depender de la situación de cada banco? ¿Cómo están viendo ustedes los efectos para los usuarios, para los clientes de los bancos? Claro. Voy a ejemplificarlo en los extremos, ¿no? De manera de poder, a veces así se puede explicar mejor. Si una institución está con una holgura importante, voy a decir, estos son indicadores que tienen un piso en torno a 10, ahora se vería 10,5, ¿no? Pero si uno dice 10,5 en la base, y hay instituciones que están en torno a 20 o más, claro, ahí esa institución en realidad va a ser irrelevante en la medida que no se está pidiendo capital sobre lo que ya tienen. No es pasar a 20,5, ¿no? Pero hay otras instituciones que están en un rango más cercano al piso y que por planificación y por también políticas internas de mantenerse a cierta distancia de ese piso, puede que tengan que aumentar. De hecho, en ese sentido, pensamos que esto se tiene que pasar al análisis de instituciones, algunas de ellas grandes, que seguramente van a tener que definir si hacen aumento de capital. Nuestra opinión es que en algunos casos es muy posible que eso exista. Ahora, la consecuencia a las personas, dado estos últimos anuncios que fueron dados justamente en el día de ayer, dado que se podrían usar estas holguras, nosotros hemos tenido reunión con la CMF justamente el día de ayer, que es nuestro regulador, y hemos aclarado adicionalmente este punto. Esperamos también tener reuniones con el Banco Central, al cual hemos solicitado, para poder entrar a mayores detalles.
pensaría que en la generalidad de los casos, dado que se están usando holguras, que no hay un requerimiento generalizado de capitales nuevos que incorporar en este plazo de 12 meses, pensaría que esto es un efecto que aminora en forma relevante el impacto sobre los créditos. En resumen, pensaría que tal como estamos comprendiendo la información en más detalle en el regulador, esto no debería tener un efecto adicional. Ya. Solo decirles que lo que está sucediendo este año es más bien una ausencia de demanda de crédito, más que una ausencia de oferta. Ya. Hay una caída que no es por el lado de los bancos, es más bien por el lado de los clientes. Ya, ahora yo me imagino que en la situación de aquellos bancos donde sí tuvieran que tener nuevos capitales y donde no está tanta holgura, en términos normales, digamos, sin mirar a la competencia, lo lógico, el efecto esperable podría ser una restricción del crédito, pero tampoco pueden afectar su competitividad en el mercado, me imagino, con el resto de los bancos. Así que presupongo, no sé si estoy interpretando bien, que para esos bancos va a ser particularmente difícil porque van a tener que hacer este aumento de capital al mismo tiempo que no generen restricciones en el crédito si es que los bancos de al lado no lo están haciendo, porque si no ahí pierden mercado, ¿no? Sí, yo creo que es posible, en realidad hay que conocer la situación de cada caso, pero de cada banco, ¿no? En particular, pero pensaría que si un banco tiene una definición sobre el piso de mantenerse 2 puntos sobre eso, bueno, y tenemos 12 meses ese banco para poder cumplir con esta normativa, pensaría que el principal efecto no debería estar sobre crédito, vuelvo a decir, básicamente porque los clientes no lo están pidiendo. Y en ese aspecto pensaría que esto está aminorado en forma relevante. Lo que sí es importante resumir en esta línea, Carla, es que los bancos han hecho capitalizaciones muy importantes. Incluso el año pasado hemos escuchado que la banca tuvo resultados relevantes, sin embargo, muchos de los que hacen esa afirmación olvidan que esos resultados se capitalizaron en forma sustantiva. ¿Por qué? Porque es necesario resguardar primero que nada la inflación, ¿no? Para poder mantener incluso el capital en términos de inflación. Esto es muy contable, sin embargo muy técnico, sin embargo la base para que todo siga funcionando en términos equivalentes es que los bancos requieren mantener el capital en términos reales, ¿no? Incluyendo inflación. Y eso solo se logra, dada la situación actual, capitalizando al menos toda la inflación que se ha generado. Eso se hizo ya en el año 22, se hizo más que eso incluso, porque como digo, los bancos van a aumentar 50% su base de capital en los próximos 5 años, sin este concepto nuevo, incluso, sin este concepto nuevo. Y eso no está en cuestión. Ya, para cerrar esto, porque también le quiero preguntar por la situación de los créditos. Usted me dice, la gente no está pidiendo muchos créditos. Le quiero preguntar un poco las proyecciones del sector también para la recuperación eventualmente de nuestra economía. Pero para cerrar, ¿ustedes tienen una interpretación de por qué el Banco Central activa este requerimiento de capital contracíclico en esta oportunidad ante la posibilidad de un choque externo? En el fondo, ¿hay algo distinto, no sé, en el panorama mundial a otras ocasiones? ¿Por qué ahora, no antes? ¿Por qué no después? ¿Tienen una interpretación o una explicación de eso o no? Bueno, justamente esa pregunta es la que queremos nosotros profundizar. Y le hago el símil con la tasa de política monetaria, ¿no? De que esa tasa que fija el Banco Central cada cierto tiempo. Sí. Todos vemos una perspectiva de analistas del mercado que están habitualmente mirando si el central va a subir 0,2, va a bajar los 0,5, ¿cierto? Hay una opinión dada por analistas que intentan comprender el razonamiento del Banco Central. Claro. Nosotros estamos en un proceso nuevo que partió hace 2 días, intentando comprender por qué. Porque teníamos más bien la mirada, podría ser un error nuestro, pero la literatura parte de la base que esto es una acción, este instrumento es para contener el crecimiento del crédito, pero ayer hemos escuchado efectivamente otra línea que da, lo que usted señala, que tiene que ver con algún riesgo. Bueno, efectivamente creo que hay que profundizar en ese análisis, delimitar bien el riesgo, delimitar sobre todo las variables que pueden afectar a nuestro país y a nuestra banca, para poder comprender el porqué del 0,5. ¿Por qué no fue 0,8? ¿Por qué no fue 0,3? Claro.
no puede ser una situación que quede simplemente en una evaluación cualitativa, y creo que esto es un elemento nuevo que va a tener que analizarse con más detalle, porque nos gustaría tener también análisis permanentes respecto a si este instrumento se va a eliminar en algún minuto, va a ir a cero, en qué condiciones va a ir a cero, o se va a ir al tope de lo que la ley permite, que es 2,5. Eso es una magnitud muy relevante. Claro. ¿Cuál es esa lógica? Bueno, eso es parte de lo que queremos trabajar a continuación. Bueno, si se van a reunir con el Banco Central, me imagino que lo podrán conversar, aclarar estos puntos e ir entendiendo también por qué se ha tomado esta decisión en lo más profundo y más de lo que hemos sabido en los últimos días. Le quería preguntar por las proyecciones de la banca o la mirada que están teniendo desde el sector del estado de nuestra economía. Usted me hablaba de que aquí no hay un exceso de oferta de crédito, sino lo contrario, hay una falta de demanda. ¿Eso por qué o a qué responde? Sabemos que estamos en un enfriamiento de nuestra economía, que en un momento tuvo mucha liquidez, que se tuvo que enfrentar un escenario inédito de inflación, y la inflación ha sido el gran punto que se quiere controlar. Con esto se han aumentado las tasas, los créditos se han puesto mucho más cuesta arriba, ya veníamos con los hipotecarios además con muchas más restricciones. ¿Eso se debería tender a normalizar? ¿En cuánto tiempo deberíamos volver a tener, no sé, los índices que teníamos hace algunos años, prepandemia probablemente? Es una pregunta con varias respuestas, en realidad, pero es cierto, Carla, que es también una mirada de preocupación hacia nuestro futuro inmediato. Yo le respondería con algunos títulos, porque creo que la explicación larga no tenemos tiempo. Le doy algunos títulos. Nuestra economía está en un proceso de contracción, y que era necesario, dado los déficits fiscales, para poder llegar a un equilibrio y que no generara un problema mayor finalmente a la inversión, al empleo, ¿no? Pero esa situación ha llevado, en este caso, a una caída a la mitad del flujo de demanda de crédito de consumo, a la mitad. Y lo hipotecario, muy parecido, ¿no? Dos ejemplos que me quedo con ellos. ¿Qué implica eso? Bueno, es una consecuencia respecto a cómo las familias ven sus restricciones financieras domésticas, por supuesto, pero además una mirada respecto a la capacidad de poder comprar una vivienda, y que es una situación que tiene elementos adicionales que quiero compartirles. Esa situación, yo diría, en el resumen de lo que vemos en el más bien mediano plazo, es que lamentablemente, y hicimos un énfasis ayer en este seminario en el cual nosotros éramos anfitriones de la presidenta del Banco Central, nosotros hicimos una breve introducción donde planteamos principalmente nuestra preocupación respecto de que Chile está metido en una situación de que no logra recuperar ritmos de crecimiento potenciales razonables para las necesidades que tiene el crecimiento de nuestra población y por ende la necesidad de mayor empleo. Estamos, yo he dicho, en un pantano. ¿Cómo salimos de este pantano? No es culpa de este año, no es culpa de este gobierno. Esto es una situación que viene de arrastre, ya llevamos 10 años. Pero sin embargo, las decisiones se tienen que ir tomando ahora para poder salir de este pantano. Y eso significa tener una mirada respecto a incentivar la inversión, a hacer reformas necesarias para poder recuperar la confianza interna para que nacionales y extranjeros inviertan en nuestro país. Hoy día no está el punto si vamos a crecer o a decrecer 0,5, 0,2, no es el tema, me parece. Es un punto relevante, pero ¿cómo hacemos para volver a crecer al 3 o al 4%? Parece cifras que hoy día se ven muy lejos. Y esa situación es lo que creo que nos complica en forma relevante, porque de alguna forma implica una señal de que las familias no tengan una mirada tranquila sobre su empleo. Por eso debemos acompañar a nuestros deudores más cercanos, en el caso de las personas, o que las empresas no tengan proyectos relevantes de inversión a 10 años, a 15 años, a 20 años. Eso no está sucediendo en la generalidad de nuestro país. Y eso es el esfuerzo que tenemos que hacer. La banca es el resumen de todo lo que está pasando en la economía, y esta situación de un congelamiento, de un pantano que no logramos salir, es un aspecto que el mismo ministro Marcelo planteó en la ENADE y que para nosotros es sustantivo para poder volver a tener un país de oportunidades para todos.
Sí, pues en este y en muchos otros rubros, desde muchos otros lugares, se observa ese mismo fenómeno. Vamos a ver cómo Chile le va haciendo frente a ese panorama, ojalá volviendo a esa senda de crecimiento que alguna vez tuvimos y que hace rato se ha vuelto bien esquiva. Le queremos agradecer, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, por habernos acompañado y ayudado a entender un poco más lo que ha pasado con esta decisión del Banco Central. Que le vaya muy bien. Gracias, Carla. Que tenga un buen día.